al fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente Tarek William Saab, quien ofrece declaraciones. Acompañado en pleno de los miembros del Poder Ciudadano. A mi mano derecha está el recién designado defensor del pueblo, licenciado Alfredo Ruiz, y por supuesto también el ciudadano Contralor General de la República, doctor Manuel Galindo. Por lo tanto, esta es una comparecencia con los amigos de la prensa, no solamente del ciudadano fiscal general de la República, sino también de los miembros del Poder Ciudadano, brindando el apoyo institucional a esta nueva función que hemos asumido con el mayor grado de responsabilidad en la búsqueda del equilibrio, como lo dijimos el día sábado cuando fuimos juramentados, para promover la justicia con equidad, los derechos humanos y hacer un gran esfuerzo, aportar un grano de arena para restablecer la paz ciudadana. Por lo tanto, pues, a escasos días o yo diría horas, de haber sido designado fiscal general de la República por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, hemos querido, y creo que es importante hablarle al país, a la comunidad nacional e internacional, un poco de lo que avisoramos debe ser la función del Ministerio Público en esta nueva etapa. Debo de entrada decir que aquellas amenazas, aquellos vaticinios que de forma escandalosa, y yo diría muchas veces insólitas, indecorosas, se hicieron de que supuestamente en función de cómo concluiría el antejuicio de mérito a la ciudadana exfiscal, los empleados del Ministerio Público se declararían en rebelión, se declararían en desobediencia, en desacato, en función de quién fuese el que asumiría el cargo. Debo decir que todos esos vaticinios quedaron prácticamente en la nada y en la mentira, como se solía mucho trabajar en el pasado en esta institución en torno a hechos desde simples hasta trascendentes. Debo decir que más bien tanto empleados de este edificio como jefes de departamento, directores de línea e inclusive, lo debo decir, fiscales superiores de todos los estados, sin excepción, desde el más humilde portero al más, digamos, calificado titular, han tenido a bien ponerse a la orden en el entendido que esta etapa, en base al mandato y a la orden que dio la Asamblea Nacional Constituyente de reestructuración del Ministerio Público, es para mejorar, es para avanzar, es para devolver la majestad, la credibilidad a esta institución, lamentablemente perdida en los últimos tiempos. Por lo tanto, mis primeras palabras tienen que ser así. Agradecer pues esa buena disposición que he encontrado de todos los trabajadores venezolanos y venezolanas de esta institución que interpretan y entienden vamos hacia una etapa positiva, diferente en esta institución clave para la democracia venezolana. Es lo primero que debo decir. En segundo lugar, también hablar, recordar nuevamente, yo creo que esto lo vamos a tener que hacer muy a menudo, tanto a la comunidad nacional e internacional, de por qué estamos aquí. Porque ha sido Tarek William Saab designado fiscal general de la República. Esto no fue un hecho fortuito,
no fue un hecho casual. Se debió, en primer lugar, a la conclusión de un antejuicio de mérito emprendido en contra de la ciudadana exfiscal en razón de una denuncia que fue interpuesta ante el máximo tribunal del país, el Tribunal Supremo de Justicia. Como referente inmediato tengo que recordar la audiencia del 4 de julio, donde por cierto estuvimos todos los convocados, menos una, la ciudadana exfiscal, que optó por no asistir. Yo siempre he dicho que el que no la debe, no la teme. Sin embargo, su ausencia fue suplida por un defensor público que asumió sus alegatos y fueron conocidos por el país. Aquel día, tanto el ciudadano Contralor General como mi persona, en aquel momento en mi condición de defensor del pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano, al igual que el diputado Pedro Carreño, tuvimos a bien mostrarle a toda Venezuela y a la comunidad internacional una serie de elementos probatorios que fueron consignados por escrito a el Tribunal Supremo de Justicia para sustentar, como en efecto se hizo, un cúmulo probatorio que finalmente concluyó en la calificación de faltas graves e inexcusables, violatorias a la ética y la moral pública cometidas por la ciudadana exfiscal. ¿Basado en qué? En un hecho donde ella misma propició su definitivo desenlace, puesto que de manera insólita presentó días previos a esa audiencia, obviamente, una serie de acusaciones y denuncias en contra de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, calificándolo con los peores dicterios. Para resumir brevemente, explicando dichos calificativos, algunas veces rayando en la obscenidad, de que los mismos estaban allí de manera írrita, inconstitucional, ilegal, entre otros calificativos, porque todo el procedimiento estaba viciado de nulidad en tanto, primero, y fue la gran mentira, primera, ella como exfiscal no había sido convocada para la reunión donde se eligieron dichos magistrados y magistradas, o sea, se hizo la preselección. Nosotros mostramos las pruebas originales con el sello cotejado luego, por cierto, por el 6CPC, en donde efectivamente sí había sido convocada por nosotros para una reunión el día 16 de diciembre del año 2015. Una reunión cuyo punto único era y fue la preselección de los magistrados y magistradas que iban a ser seleccionados finalmente por la Asamblea Nacional. Entonces, esa primera gran mentira fue desmontada por nosotros cuando mostramos efectivamente las pruebas de la convocatoria, porque por escrito, incluso a mano, la ciudadana exfiscal llegó a decir que nunca había sido convocada por quien para el momento era presidente del Consejo Moral Republicano, es decir, mi persona. Yo creo que no hay prueba más grande para desmontar la mentira que la propia convocatoria que mostramos ante la opinión pública, que dejamos consignada en fotocopia y que luego fue cotejada el sello de recibido por el 6CPC en base a lo que solicitamos. Posteriormente, también en esa audiencia nosotros mostramos los originales del acta
de una reunión que se realizó el día 21 de enero del año 2016 con el libro de actas manuscrito respectivo, donde se dio cuenta de la lectura, esto es muy importante recordarlo, de la sesión de ese 16 de diciembre del año 2015, cuyo punto único era y fue la preselección de los magistrados y de los magistradas. A pesar de que la ciudadana fiscal asistió y fue convocada a esa reunión del 16 de diciembre, 2 testigos hacen plena prueba y 2 testigos principales, nada más y nada menos del Consejo Moral Republicano, que está conformado solo por 3 miembros. La secretaria cumple papel administrativo. Dimos cuenta que efectivamente la reunión no solo se dio, empezó a las 2 de la tarde, terminó en horas de la noche, con proposiciones hechas por la ciudadana de fiscal, incluso recomendaciones, objeciones, etcétera. Y esa lectura de esa reunión, de lo que ocurrió en esa reunión, se hizo en esa sesión del 21 de enero del año 2016. ¿Qué ocurrió allí? Que la ciudadana exfiscal firmó sin ningún problema, ¿verdad?, el acta de esa reunión del 21 de enero del año 2016 y también, por supuesto, el manuscrito del libro de actas, como lo mostramos ante la opinión pública. Ustedes saben que si en pleno derecho un funcionario de alto nivel o incluso en alguna compañía, voy más allá, en un consejo comunal, una asociación de vecinos, en un club, etcétera, cuando se levanta un acta y alguien no está de acuerdo en el contenido de la misma, la objeta. ¿Cómo la objeta? Por escrito, a través de lo que pudiese llamarse un voto razonado, que pudiera hacerse aparte o a pie de página. Como se observará, ni en las actas de la reunión del 16 de diciembre del año 2015, ni en la del 21 de enero del año 2016, hubo ni por escrito, aparte con un documento, ni a pie de página de ambas actas, ni por señas, ni de ninguna forma, objeción alguna por parte de la ciudadana exfiscal en torno a la preselección de magistrados y magistradas al TCJ, que luego fueron electos y elegidos, escogidos por la Asamblea Nacional en ese mismo diciembre del año 2015. Entonces, ¿cómo puede entenderse que quien ostenta el cargo de Fiscal General de la República para el año 2015 esperase año y medio, 18 meses, para luego, de manera insólita, escandalosa, decir las mentiras a las cuales he hecho referencia y que obviamente concluyeron en una violación expresa a la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, una violación expresa a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una violación expresa a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esas violaciones que, tipificadas como atropello a la ética y a la moral por parte de un alto funcionario, tienen un desenlace. No se puede de manera impúdica, de manera premeditada, de manera exprofeso, dañar, buscar dañar, porque ahí hubo varios intentos a varias bandas. En primer lugar, de forma totalmente antiética, ir al Tribunal Supremo de Justicia a mentir, para dañar al Consejo Moral Republicano. Porque cuando usted dice, no me convocaron, se hizo a mis espaldas la preselección de los magistrados, de los cuales no estoy de acuerdo en su designación, cuando usted fue convocada, estuvo de acuerdo, no emitió voto por escrito en contra, ni abstención, ni inhibición de ninguna manera. Tuvo la oportunidad el 21 de enero del año 2016 de hacerlo, tampoco lo hizo. Y de pronto se aparece
18 meses después, a pedir la destitución de esos magistrados, a calificarlos, a ofenderlos, pero también a ofender al poder ciudadano, eso no puede ocurrir de manera impune sin que haya un desenlace. Eso es imposible. ¿Qué hubiese ocurrido si eso hubiese pasado en los términos que explico en Colombia? ¿Qué hubiese hecho los jefes de poderes públicos en Colombia? ¿Cuál hubiera sido la actitud del jefe de Estado colombiano? Yo estoy seguro que para nada fuese la que hoy está exponiendo. Como tampoco, ¿qué hubiese ocurrido si el fiscal general de México comete las faltas graves a las que he hecho referencia, ofendiendo a los demás poderes públicos con fines inconfesables? ¿Qué hubiese ocurrido? Donde de manera clara y de forma cinematográfica, de manera pública, hubiese mentido ante el máximo tribunal de esa nación. Es más, voy más allá. ¿Qué hubiese ocurrido si el fiscal general de los Estados Unidos hubiese cometido eso que cometió la exfiscal general de la República para dañar, creyendo que iba a tener una inmunidad sempiterna, a sus colegas del Poder Ciudadano, llamándolos prácticamente, colocándolos al escarnio, para salvar, entre comillas, una imagen que hoy quedará para la historia ser juzgada? La manera como pudimos ver salió del Ministerio Público el pasado sábado. No me voy a referir, como es mi estilo, jamás en términos personales contra nadie, solo estoy aquí haciendo un resumen muy apretado de por qué ocurrió estos eventos que culminaron con la suspensión por parte del TCJ de la ciudadana fiscal y la remoción por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de dicha exfuncionaria por las faltas graves cometidas, violatorias a la ética y la moral pública, en base a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, la Ley Orgánica del Ministerio Público y la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso está para la historia, quedará para la historia, y por eso nuestro deber, en este caso como Poder Ciudadano, y de mi persona como fiscal general recientemente designado, insistir en la gravedad de los hechos que terminaron, repito, con el desenlace que ya es dominio de la opinión pública. Disfrazar todo esto que estoy diciendo con puestas en escena que poco a poco se han ido desmontando de manera terrible. Porque la mentira no puede caminar más de 2 pasos. Y cuando se reincide en la mentira una y otra vez, ya estamos hablando no de la mentira, estamos hablando de la mitomanía. Es una situación un poco más grave. Porque tú no puedes, para buscar preservar, entre comillas, en función de intereses que no tengo por qué en esta tarde, en este día, explicar, tu futuro, dañar y poner en peligro la democracia y querer pasarle por encima a todos tus colegas, tanto del poder ciudadano como de un poder al cual estás obligado y obligada, como principio de cooperación entre poderes públicos, trabajar de manera unida en función de ¿qué? De la paz ciudadana. Yo debo decir que todos estos elementos, estas mentiras, esta calificación de falta grave, esta escandalosa y reincidente, como pudimos ver, intentos una y otra vez a través de declaraciones, cada una más graves que otra. Como ciudadano venezolano,
estoy convencido, esa actitud que tuvo la ciudadana fiscal atentaron contra la paz de la República. No me cabe la menor duda. Desde la primera declaración del 31 de marzo del presente año hasta la más reciente que dio antes de convertirse en el fiscal general, durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, estoy totalmente convencido, tengo la plena convicción, como la tienen millones de venezolanos. Cada declaración, una tras otra, incitadas no sé por quién o por cuáles intereses, no solo le causaron un grave daño a la institucionalidad democrática, sino colocaron en peligro, en muy grave peligro, la paz ciudadana. Porque las declaraciones fueron acompañadas por una serie de acciones. Acciones que tienen esta dicotomía. Una acción que se convirtió en la omisión, en la inacción. Porque de pronto, este Ministerio Público, frente a una ola de acciones muy violentas, fomentadas y promovidas, yo no voy a decir, porque mi posición es clara, ustedes vieron el discurso que dimos al momento de juramentarnos y ser designados fiscal general de la República. Nosotros estamos convencidos, como parte del Estado venezolano, el defensor del pueblo que me acompaña, Alfredo Ruiz, que viene de una larga trayectoria, más de 30 años de lucha en los derechos humanos como militante de base, como activista conocido fuera y dentro del país hasta alcanzar este cargo de defensor del pueblo, porque ustedes saben que la ley orgánica del defensor del pueblo así lo establece. Se llegó a decir de manera tragicómica que Tarek William Saab iba a ser acusador y defensor, que yo iba a ser fiscal general de la República y defensor del pueblo. Incluso ya con la designación de Alfredo han seguido diciéndolo, algo realmente bochornoso por quienes promueven este tipo de distorsiones. Y el ciudadano Contralor General de la República, Manuel Galindo, también de amplia trayectoria como profesor en Derecho, etcétera, dan fe de que efectivamente lo que pudimos observar y ver es que cada vez que un agente del Estado ha cometido una violación a derechos humanos, la posición del Estado venezolano es cero impunidad. Es que quienes cometan, siendo funcionarios policiales, de seguridad, civiles o militares, vinculados a este tipo de procedimientos de contención de orden público, que cometan violaciones a derechos humanos, a diferencia del pasado, de lo que ocurría aquí en los años 60, 70, 80 y 90, y de esa experiencia puedo dar testimonio a partir de nuestra militancia iniciática en el año 77 en Comité de Base de Derechos Humanos hasta hace poco. Simple y llanamente en esas décadas, yo diría que el 1 o el 2 o el 3% de los casos de violaciones de derechos humanos tenían un desenlace con sanción a quienes cometieron esos hechos. Y eran en los casos tal vez más, yo diría muchas veces, selectivos, porque ni la masacre de Cantaure, ni la de Yumare, ni la del Amparo, ni la del Caracazo, ni los asesinatos a grandes dirigentes reconocidos de la izquierda como Alberto Lovera, Jorge Rodríguez, para nombrar unos pocos, son muchos, una larga lista de miles y miles, Fabricio Ojeda. Recuerden a ver cuál policía, cuál militar fue preso por eso. Los desaparecidos de los años 60, 70, 80 y 90. Los estudiantes acribillados en las calles. ¿Cuántos casos de detenciones arbitrarias que se sumaron decenas de miles en esa época? La impunidad no solo más absoluta, sino la aplicación de la fórmula de terrorismo de Estado. Por eso quiero recordar que estos actos de violencia que se iniciaron a partir del mes de abril, donde de manera individualizada agentes del Estado cometieron estas violaciones a derechos humanos, y la Defensoría del Pueblo jugó ahí un papel estelar y lo va a seguir jugando, y ahora la Fiscalía se suma a ello. Casos como esos no quedarán impunes
y las víctimas para nosotros no serán de primera, segunda o de tercera. Pero yo dije, y lo repito, que eso no son las únicas víctimas de la violencia. ¿Qué hizo el Ministerio Público, por ejemplo, para castigar de manera ejemplar los delitos de odio? Yo he explicado que no es que estos son delitos de odio y los otros son delitos de amor. No, es que los delitos de odio en base a los grupos de trabajo de Naciones Unidas son aquellos que se tipifican cuando una turba, una horda agrupada en banda homicida persigue hasta matar a un ciudadano o ciudadana por ser este o esta miembro de una tendencia política ideológica. Supóngase usted, en el caso venezolano han ocurrido progubernamental, por su tendencia religiosa, por su tendencia de clase, incluso hasta por su género. En este caso ha ocurrido en algunos países que el género femenino en sociedades opresivas, muchas mujeres han sido, ¿verdad?, linchadas, golpeadas por el solo hecho de ser mujeres. Esos crímenes tienen el nombre de crímenes de odio. De pronto, entre abril, mayo, junio, julio y parte de agosto, esto ha ocurrido y se ha propagado en Venezuela. La Defensoría del Pueblo tiene contabilizadas 6 muertos por delitos de odio y aproximadamente 30 heridos. Personas que han sido brutalmente asesinadas, quemadas vivas, golpeadas, acuchilladas, pateadas, saheridas, humilladas de palabra. ¿Saben qué? Frente a estos casos, el Ministerio Público, entre los meses que he hecho referencia, actuó con impunidad para favorecer estos casos de crímenes de odio. Es más, nunca pudimos escuchar que tipificaran así estos delitos terribles, sino más bien tenemos denuncias de familiares, de víctimas de delitos de odio, que nos han dicho de manera expresa que el Ministerio Público nunca los atendió en estos casos. Incluso en algunos, como el de Orlando Figuera, hay severos cuestionamientos que me reservo por ahora en base a los testimonios de la señora madre de Orlando Figuera. Hay gente que de esto quiere hacer una especie de darle una no atención debida, no atender eso, tomarlo como algo banal. Ustedes, por ejemplo, recientemente vieron cómo la rectora Socorro Hernández, que acostumbra a ir a un supermercado cerca de su casa, durante años, según ella me dijo, fue asediada por un grupo de personas que comienzan primero a gritar, pero ustedes saben que de allí a golpear y, ¿por qué no?, herir mortalmente a alguien hay un paso. Y las personas lo hacen con la cara descubierta, con toda la impunidad. ¿Por qué? Porque no ha habido justicia, porque se ha permitido que eso ocurra. Y nosotros hemos llegado aquí para que en esos casos, como en las violaciones a derechos humanos, como en los delitos comunes, como en los delitos contra la cosa pública o cualquier otro, haya justicia, con equidad, con equilibrio. Y obviamente pudimos observar cómo durante todos estos meses el Ministerio Público actuó de manera autista sobre muchísimos casos. Más bien, la vocería del Ministerio Público, lo voy a decir nuevamente con toda la responsabilidad, fue cómplice de la violencia. Quedará registrado en la historia. Hay autores materiales, ¿cómo no? Pero de los principales autores intelectuales de estos más de 100 muertos y miles de heridos estos meses de abril, mayo, junio y julio y agosto, quedará la actuación impune, premeditada del Ministerio Público para prácticamente sumir este país en una situación de guerra. Y yo voy más allá, y lo dije en la audiencia del 4 de julio, y lo ratifico hoy. Pareciera que se jugó a crear tal situación de caos en función de la inacción
de la impunidad y esa escalada violenta. Cada vez que veíamos a la fiscal pareciera que en vez de apaciguar el país era echarle leña al fuego. Cuando el país buscaba un punto de concordia, reencuentro, aparecía la ciudadana fiscal para prácticamente prender de sangre, de gasolina al país. Y se daba, luego de una declaración, acciones violentas con muertos y con heridos. ¿Que fue premeditado? No lo sé. ¿Que fue de manera directa? No lo sé. Pero lo que pudimos observar es que eso ocurrió así, a partir del 31 de marzo de este año 2017. Es más, les doy un dato delicado. La Oficina de Atención a la Víctima estuvo prácticamente, y esto es increíble, dicho por los propios funcionarios que me lo han reportado, estuvo cerrada durante más de 30 días, casi mes y medio, cerrada. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo tú vas a cerrar al público, sino de manera solamente selectiva atender los casos que tienen que ver con víctimas de violencia? Y tengo las pruebas porque efectivamente, repito, otra mentira que se dijo de manera mitómana era que, bueno, aquí se atrincherarían a sangre y fuego, que aquí quienes llegarían nos iban a recibir a plomo, como diría el padre del terrorismo de Estado, Rómulo Betancourt, cuando hablaba de la democracia. Él decía, y está en su discurso, quienes supuestamente protesten y hagan manifestaciones, él decía, no los vamos a recibir con serpentinas y confeti, sino a plomo. Bueno, aquí hubo la amenaza de quienes fuésemos designados, en este caso me tocó a mí, fiscal general de la República, íbamos a ser recibidos a plomo aquí. Había en el último piso un dispositivo, se hizo en días pasados, producto de toda esa puesta en escena bufonesca. Colocaron muebles, sillas, informando de que iba a haber un asalto por helicóptero, gente armada, inclusive el día sábado, cuando ya era noticia de la conclusión del antejuicio de mérito que dio como punto final la remoción de la ciudadana exfiscal. Aquí quedaron unos hombres armados, y están los videos, en el despacho, en los alrededores del despacho. Tan valientes fueron que cuando escucharon nuestro discurso, la juramentación, salieron huyendo y se vio por unos pasadizos, ¿no? Lo que quiero decir que aquí finalmente todo ha transcurrido de manera cívica, calma, y es también un mensaje que le doy a todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio Público, independientemente que aquí va a venir una reestructuración lógica. Yo me he encontrado aquí con algo increíble. ¿Cómo se puede trabajar con casi 50 direcciones? Explíquenme ustedes eso. Explíquenme. Hay 6 direcciones generales, ok, pero cuando usted ve, eso parece un pulpo, ¿no? Bajando, 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 llegan a casi 60 direcciones. ¿Qué es eso? ¿Qué fin era ese? Yo me imagino cómo será entonces los estados. Si eso fue lo que me encontré aquí, obviamente que es lógico que haya una reestructuración para mejorar, para avanzar, pero pareciera que el organigrama que se creó aquí fue para la burocracia, para no permitir la fluidez en atención al pueblo, a la gente común y corriente que viene acá a clamar justicia, a buscar que se preserven sus derechos. Y nosotros, mira, un llamado y un mensaje que le quiero dar a todos los poderes públicos. A diferencia de lo que fue el pasado, este Ministerio Público no es un Estado, no va a ser un Estado dentro del Estado. Eso se acabó. El Ministerio Público tiene que ser y debe ser una casa abierta al pueblo, a la gente, a la cooperación interinstitucional.
Porque si tú te vas a la Constitución, la única institución que tiene rangos supraconstitucionales es la Asamblea Nacional Constituyente, según lo que está establecido, no lo estoy diciendo yo, como constituyente del 99. Léanse los dispositivos de la Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto, en el marco de lo que allí establece, en sus competencias. Pero se pretendió aquí prefigurar que el Ministerio Público prácticamente era un suprapoder que estaba por encima hasta de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es síntoma de soberbia, síntoma de egoísmo, de mezquindad. Y eso no puede ser, y no va a ser así. Vamos a relanzar la oficina de atención a la víctima, pero la vamos a relanzar con toda la fuerza en todo el país, para que el pueblo llano, ofendido, maltratado por numerosos hechos de violencia, sean del Estado o de particulares, tengan dónde acudir y trabajar de manera conjunta, que es muy importante, cosa que no ocurría en el pasado, más allá de declaraciones verbales. Lo que importa son los hechos. Lo que importa son los hechos, porque usted puede declarar verbalmente, no, que vamos a trabajar con la Defensoría del Pueblo de manera conjunta, pero en la realidad nunca fue así. Nosotros estamos aquí diciendo que vamos a trabajar de manera conjunta y con toda la cooperación con el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, con el Poder Judicial, en sus máximas instancias, con la Contraloría, con el Ejecutivo, en sus diversas instancias, sean nacionales, regionales o locales, no de manera discursiva, de manera práctica, pero lo más importante, con los sectores de la sociedad. Vamos a abrirnos a toda la sociedad. Lo más importante, abrirse por los propios empleados. Aquí no va a existir un fiscal general de la República que sea solamente visto en fotos o en este auditorio o por televisión. Mi deber está en escuchar a los trabajadores, a las trabajadoras, que tienen que ser reivindicados, que tienen que ser atendidos en los términos que manda la ley. Y yo quería en este preámbulo, pues, en esta primera rueda de prensa, repito, acompañado con mis colegas del Poder Ciudadano, transmitir finalmente, para luego dar paso a las preguntas y respuestas, que nosotros, es una cuestión de principio. Esta es una institución que tiene que estar llamada a promover fundamentalmente, aparte del equilibrio, la justicia, la equidad, la legalidad, etcétera, todo lo que la Constitución y la ley le establece, es la paz ciudadana. Restablecer la paz ciudadana. Un grano de arena. Es imposible que yo diga que por la entrada a nuestra calle, nuestro equipo cesará de un 100% la violencia. Por favor, claro que no. Pero obviamente que vamos a jugar un papel estelar fundamental en la búsqueda de la paz del país. Y vamos a colaborar con el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, con los demás jefes de poderes públicos nacionales, que como ustedes saben en Venezuela son 5, con la sociedad democrática venezolana, sin excepción, de puertas abiertas a todos los factores políticos e ideológicos, con todas las escalas de los diversos poderes en sus instancias nacionales, regionales y municipales para emprender esa campaña por la paz de este país, haciendo justicia de forma pedagógica, didáctica. Yo pongo al servicio estos 41 años de experiencia y de lucha de manera cívica, de manera intelectual, en pro de la paz de este país, con todos los errores que alguien pudiera asignarle a uno. Yo creo que lo que ha sido siempre nuestra fortaleza es esa, es la búsqueda de los acuerdos. Yo me sumo a eso, la búsqueda de los acuerdos. Hemos estudiado en el terreno eso. Usted dialoga primero de manera civilizada. ¿Para qué? Para negociar. No hay que tenerle miedo a eso. ¿Para negociar qué? Acuerdos y resultados que finalmente sean respetados por todas las partes. Yo saludo, por ejemplo, que el día de hoy arrancaron las preinscripciones para los que vayan a ser candidatos o candidatas a las gobernaciones. Los saludo como ciudadano y como fiscal general de la República. No era eso lo que se estaba solicitando, pues. Importantísimo. Desde los más voceros, más radicales
que actuaban en contra del Estado venezolano, la democracia venezolana, ¿qué decían? Hasta hace poco, que aquí no iba a haber elecciones de gobernadores, ni de gobernadoras, que no iba a haber. Bueno, ya hoy arrancaron las preinscripciones, que se inscriban los que quieran competir cívicamente, eso es importante. ¿O es que creen que es mejor eso o asediar a millones de personas dentro de sus casas y matarlas en las barricadas? Yo aspiro a presentarle mi informe porque me toca de gestión como ex defensor del pueblo a la Asamblea Nacional Constituyente. Y allí vamos a dar un parte importante de todo esto que estoy diciendo acá. El informe en defensa de la paz y por la verdad. Qué triste saber que la gran mayoría de los que han fallecido en las protestas de abril, mayo, junio, julio, agosto, ni siquiera estaban cerca de las manifestaciones. Qué doloroso saber eso. Qué doloroso saber que al menos 20 de los fallecidos murieron intentando cruzar barricadas porque querían ir a un hospital, a un centro de salud, a un centro de trabajo, a una escuela, a visitar de manera urgente a alguien y fueron asesinados o colisionaron sus motos, sus vehículos. Es muy triste saber eso, porque solamente se quiere hablar, y yo lo he hablado más que nadie, cuando actúa un policía o un militar en contra de un ciudadano, violándosele el derecho a la vida, usted ha visto, y yo creo que aquí hay testigos suficientes, más allá de que puedan o no estar de acuerdo con lo que yo hable, la voz no